Hola, buenas tardes, domingo 7 de octubre. Saludos cordiales de María Eugenia Valdés, la directora del programa Europa Latina Televisión. En el estudio tenemos una invitada, Estrella Belmar. Ella es del Grupo de Apoyo al Pueblo Mapuche en Suecia, Melinneuen Mapu, se llama dicho grupo. También les ofreceremos una entrevista que hizo María Eugenia Valdés al vocero mapuche de la Confederación de Estudiantes Chilenos, José Ancalao, de gira en Europa. En esta primera parte les dejaremos con la actividad cultural de apoyo al pueblo mapuche que se ha realizado el sábado 27 de septiembre en el Café Carlos Marc y estuvo acompañada del grupo musical andino Soledad. Y también vamos a poder ver y escuchar las palabras del vocero de la Confech, José Ancalao. Hola a todos y hola a todos y todas. Mi nombre es José Ancalao. Vengo de la comunidad mapuche El Lingue, que está ubicada a 17 kilómetros de Purén, entre Purén y Lumaco. Ese es mi lof, ese es mi tugún, de ahí vengo yo. Mi padre, obrero forestal, mi madre, asesora del hogar, familia separada. Mi madre vive en Santiago, mi padre vive en Purén trabajando en la madera, en los metros Ruma, y ese es mi origen, esa es mi familia. Por cosas de la vida terminé estudiando antropología en la Universidad Católica de Temuco, y bueno, por cosas de la vida terminé en la Federación Mapuche de Estudiantes como miembro fundador también de la federación, y por cosas de la vida también terminé de vocero de la Confech, de la Confederación de Estudiantes de Chile. Nosotros los mapuches también somos parte de este sistema educativo. De cierta forma nosotros nos ha tocado enfrentarnos frente a 100 años de ignorancia que ha impuesto el Estado a través de la educación, negando a los pueblos originarios, desapareciendo a los pueblos originarios y negando la existencia. O sea, cuando nosotros quisimos entrar a la Confech y nos enfrentamos con algunos sectores de izquierda y dijeron de que por qué va a entrar la Federación de Estudiantes Mapuche a la Confech, si dentro de los estudiantes mapuche van a tener que entrar los palestinos, los judíos, los homosexuales y todo, y como que estaban preocupados porque pudieran entrar otras manifestaciones de la lucha popular también. Entonces nosotros dijimos, pero ¿por qué no pueden entrar? ¿Por qué no podemos entrar nosotros? Entonces como que de cierta forma hasta el movimiento social en Chile nos quiere colonizar. Entonces en ese sentido ese es como el llamado, y eso es como una de las cosas, de las primeras cosas que nosotros tuvimos que romper, fue romper con ese colonialismo que existe también del movimiento social. O sea, el pueblo mapuche es un pueblo que está anterior al Estado, es un pueblo que está anterior a la creación de la nacionalidad chilena. Por lo tanto, nosotros también reivindicamos esa identidad que tenemos nosotros, un idioma diferente, una cultura distinta. Hoy día nosotros los jóvenes nos medimos de igual a igual con el no mapuche y con el mapuche. Nosotros hoy día reivindicamos la imagen del mapuche que vence. Nosotros, y para hacer un poco también de memoria en la historia, como de repente se nos olvidan algunas cosas, entender que el pueblo mapuche fue el primer pueblo en independizarse en América. En el año 1600 el pueblo mapuche consigue su independencia, sin el Estado español, que en ese tiempo eran los reyes. Por lo tanto, y anterior a eso, nosotros logramos también repeler la colonización inca. Entonces, de cierta forma somos un pueblo que ha vencido a dos estados. Vencimos el Estado inca, vencimos el Estado español, pero hoy día estamos sobreviviendo y resistiendo ante la colonización del Estado chileno y del Estado argentino. Por lo tanto, esto viene de mucho antes. Yo no reconozco, por ejemplo, a Arturo Prat, yo no reconozco a Bernardo Higgins, yo no reconozco a Manuel Rodríguez, no reconozco a los héroes que legítimamente tiene el pueblo chileno. Yo pienso que la lucha finalmente de estos pueblos hermanos tiene que unirse en torno a objetivos comunes. Y yo creo que eso es lo que nosotros estamos practicando, no es que lo tengamos en el discurso de la Federación Mapuche o de los mapuches, nosotros lo hacemos, por eso estamos en la Confech. Fue difícil entrar,
Pero bueno, estamos ahí y estamos tratando de transversalizar un poco el discurso o transversalizar un poco la lucha, de que finalmente el sistema educativo nos golpea a todos por igual, incluso a nosotros nos golpea más fuerte porque niega nuestra existencia y tenemos menos posibilidades de entrar a la educación porque venimos de sectores más postergados económicamente. Entonces, de esa manera nos golpea el sistema educativo chileno, y es por eso que nosotros dijimos ya, tenemos que participar en este movimiento estudiantil y tenemos que definir diferencias, de que hay mapuche, hay aymara, hay Rapa Nui, y así una serie de pueblos, y entender que en Chile no son todos chilenos. Yo creo que es una cosa que de repente nos cuesta mucho entender, pero yo creo que como en la práctica y en este tipo de compartimiento, de como compartimos ahora, por ejemplo, de estarnos mirando, conversando un poco, como que uno se puede ir enterando un poco de estas diferencias. Una de las cosas que ha caracterizado la lucha mapuche también, y que nos diferencia un poco con la lucha social en Chile, es de que los mapuches hoy día quieren ser un pueblo libre. Nosotros queremos ser un pueblo libre, queremos ser un pueblo libre sin Estado. Y muchos de los movimientos sociales en Chile quieren un cambio o una reforma del Estado, o quieren una desestructuración para reestructurar nuevamente el Estado. Y esa es como una diferencia, tal vez no muchos la notan. Nosotros no queremos al Estado. Muchos sí quieren, muchos chilenos quieren el Estado, pero quieren un Estado socialista, un Estado comunista. Bueno, y una diferencia de cosas, pero finalmente nosotros hacemos este llamado de que las luchas son claramente hermanables, y nosotros lo hemos demostrado, y ustedes lo demuestran con esta solidaridad que están teniendo con mi pueblo, con la gente que hoy día está dando una tremenda lucha en Chile, con los mapuches, con los estudiantes. Entonces, esa es como bueno, la introducción, porque tampoco quiero hablar tanto, porque no me gusta hablar tanto, me gusta más trabajar. Entonces, eso es como para contarles más o menos cuál es el proyecto nuestro de la Federación de Estudiantes Mapuche. De que nosotros, una de las cosas que estamos tratando de cultivar es como el cambio un poco de la conciencia, en el sentido de que no queremos ser los mapuches víctimas, ni el pobre mapuche que ustedes vienen a ayudar con plata, sino que tiene que existir una simetría también. Tiene que existir una simetría en el reconocer al otro como un igual y también diferente. La diferencia no nos hace mal, la diferencia nos hace bien. Pero nos han hecho creer desde la estructura del Estado que esa diferencia está mal. Por eso hay que exterminar los pueblos indígenas en el mundo, por eso hay que exterminar los pueblos diferentes en el mundo. Es lo que pasa en Israel con los palestinos, es lo que pasa en México con Chiapas, es lo que pasa en Chile con los mapuches, es lo que pasa en África con algunos pueblos indígenas. O sea, se repite la historia en muchas partes del mundo. Entonces, esa es la diferencia que nos hacen ver de forma negativa, pero no es negativo. Entonces, esa es la construcción que también estamos haciendo nosotros como jóvenes, acostados. Hay muchas discusiones internas también en el pueblo mapuche respecto a nuestra participación dentro del movimiento, y esas son cosas que son públicas. También hay mucha discusión en torno a nuestra participación en el movimiento estudiantil, pero esas son las cosas que uno tiene que hacerlas públicas, si la discusión es pública. Entonces, en ese sentido nosotros hemos tratado de ir creciendo, de ir avanzando, a pesar de todas esas diferencias, a pesar de todos esos obstáculos que muchas veces nos ponen. Pero ahí estamos nosotros, y ahí están los mapuches están vivos, los mapuches no son parte de la historia. Los mapuches están vivos, están de pie, estamos acá, yo estoy acá frente a ustedes, soy mapuche. Entonces, como que siempre se tiende a hablar como del mapuche guerrero, el mapuche que venció a los españoles, el mapuche belicoso de la Araucana, de las Obercillas, pero no se habla del mapuche de hoy día. O sea, el mapuche de hoy día somos nosotros. Yo soy cuarta generación de mi abuelo que peleó contra los chilenos en la guerra de la pacificación de la Araucanía. Entonces, así de cercana la historia. Nosotros nos integramos al territorio del Estado chileno en el año 1881 en adelante, o sea, hace poco más de 100 años. No es mucho tiempo en términos históricos. Entonces, esta lucha no es que haya terminado, sino que nosotros vemos que hoy día existe por parte del Estado chileno una guerra de baja intensidad para ir exterminando poco a poco los mapuches. Y en eso la educación fue un pilar fundamental en esta historia. Porque, por ejemplo, a mi abuelo en la escuela lo golpeaban porque hablaba su lengua, porque hablaba mapuzungún. Luego le pegaban, o sea... Y los mapuches que de cierta forma se reivindicaban muchas veces como mapuches en esos años del 1900, los ponían y los exhibían en las plazas públicas en un cepo. Entonces esa historia no es tan anterior a nosotros.
Entonces mi bisabuelo vivió en un territorio libre. Es así de cercana la historia, es así de cercano lo que ocurre con mi pueblo. Entonces eso es como que uno eso es lo que uno trata también de comunicar, de que somos pueblos hermanos. En Chile, en la Araucanía, hoy día estamos compartiendo un territorio. Cuando los mapuches hablan de autonomía, de liberación, no es que quieran expulsar a los que no sean mapuches. Entonces tiene que ver también con el reconocimiento y con el respeto simétrico también, de igual a igual. De aquí el mapuche no es inferior, el negro no es inferior, sino que somos todas personas humanas, que estamos compartiendo un territorio. Hay diferencias políticas, territoriales, culturales, identitarias, y una serie de diferencias. Pero finalmente es la reivindicación de la libertad humana. Y cómo nosotros somos capaces de avanzar en ese reconocimiento, más allá de la tolerancia, porque no me gusta la palabra tolerancia, porque finalmente tolerancia viene a significar, es como, tú estás al lado mío, te soporto, solamente porque está dentro de las reglas, no es que yo quiera hacerlo de una forma humana, aceptarte. Entonces, esa es como la reivindicación y la lucha que ha tenido la Federación Mapuche también, y cómo nosotros vamos a ir creciendo en esto, entender de que Chile es un país que es plurinacional, que no se ha reconocido eso, pero que existen pueblos originarios que están anteriores al Estado, y eso es una clara explicación del pueblo mapuche. Calfucura en el año 1800 tenía un territorio que dominaba él, en Argentina. Bueno, finalmente lo terminaron matando los propios mapuches porque es una cuestión cultural nuestra, parece, de que los mapuches terminan matándose entre ellos. Pero eso es como el mensaje que yo les vengo a dar, de que muchos de ustedes también yo creo que han estado viendo a través de los medios de comunicación o por sus redes que tienen en Chile, cuál es la lucha que está dando el movimiento social allá. Yo creo que es un estallido de la gente que está aburrida de lo que existe, está aburrida de cómo vive, está aburrida de cómo se educa, cómo es el sistema de salud y una serie de cosas. Y sinceramente nosotros nos hemos dado cuenta de que el poncho, como se dice allá, el poncho de la reivindicación del pueblo hoy día le ha quedado grande a todos, a los candidatos presidenciales y a los gobiernos de la concertación. Entonces ese es como el movimiento se vuelve tan fuerte también porque existe una crítica a la institucionalidad política o los partidos políticos tradicionales. Entonces esa es como una de las fuerzas que ha tenido el movimiento estudiantil también. Hoy día tenemos un 76% de aprobación de la ciudadanía en las encuestas de la misma derecha que la CEP, que es la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Entonces, que las mismas encuestas de la derecha nos estén dando un 76% de aprobación y el gobierno que nos suma un 50% entre el gobierno y la oposición, eso claramente nota que existe un descontento. O sea, yo creo que no hay que ser un erudito para darse cuenta de eso. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viviendo allá. No me gusta mucho el tema de la victimización, porque yo creo que la gente que está en un movimiento sabe las consecuencias que hay. O sabe lo que puede pasar. Entonces, bueno, finalmente ese es el mensaje también de agradecimiento y de que sigamos adelante nomás, que no importa que ustedes están acá, pero si ustedes no hicieran esto, hay muchas cosas que ya no se podrían hacer. Entonces todos somos importantes dentro de esta lucha. Yo creo que ese es el agradecimiento y el mensaje que también me gustaría darle, de que esta es la generación de jóvenes que va a cambiar el país, independientemente de cuáles sean las diferencias que tengamos. Esta es la generación que lo va a hacer, aunque hayan muchas dificultades, pero nosotros hemos tomado la responsabilidad y hemos decidido cargar esa mochila tan pesada, pero creemos y tenemos la convicción de que eso lo vamos a lograr. Ahora no sé si pueden haber... Bienvenido a Europa Latina. Estamos aquí en el Café Mars con José Alcalá. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Vocero de la Confes, ¿no? Miembro de la mesa ejecutiva de la Confederación de Estudiantes de Chile y vocero de la Federación Mapuche de Estudiantes. Ya. ¿A qué se tu visita por Europa? Mira, mi visita por Europa está dentro de un contexto de una reunión que se realizó en Londres, que es una reunión de líderes estudiantiles de distintos países del mundo. Sí. Oportunidad en la cual la delegación chilena estuvo representada por Camila Vallejo, Paul Flor y yo, José Ancalao, en Londres. Y bueno, yo aproveché la oportunidad de poder recorrer algunos países de Europa para contar un poco la experiencia de lo que está ocurriendo hoy día en Chile, con la lucha estudiantil y también lo que está ocurriendo con la lucha del pueblo mapuche, que ha sido histórica. Entonces, como eso más o menos el contexto también, y dentro de una agenda también tuve la posibilidad de conversar y tener una reunión por más de 2 horas con Juliana Sánchez en la Embajada de Ecuador en Londres, donde tuvimos una conversación bastante buena e interesante.
Pero además de eso me reuní con organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles en Oslo, en Copenhague, con la gente de la lista roja y verde también, del Parlamento danés. Y bueno, ahora estamos en Estocolmo para compartir un poco con la colonia chilena y con los estudiantes de Suecia. Mira, yo creo que además de toda la experiencia que puede rescatar uno de un viaje como este, que tenga estas características, yo creo que le hace bien al movimiento estudiantil en Chile, le hace bien al movimiento social en Chile, en el sentido de que nosotros tenemos la posibilidad de compartir y de comunicar directamente con la gente en distintos países lo que está ocurriendo allá y ver de qué manera podemos ir creando lazos de solidaridad concreta, de comunicación y de información también. Exportando un poco el movimiento estudiantil que existe todavía en Chile, que está muy fuerte. Es bonito que se esté y también llena un poco, ¿no? Que se esté exportando a otros países la situación de la educación, más allá también de la educación, cómo estamos o cómo está la sociedad funcionando. Mira, el año pasado estuvimos 7 meses en toma y en movilización constante, y este año también sin paro y sin toma, pero con marchas multitudinarias. 100.000, 200.000, 300.000 personas en la calle. ¿Y el gobierno, cuál es la respuesta del gobierno? Es que mira, con el gobierno, de cierta forma, con el gobierno nos estamos enfrentando y hemos tenido que enfrentarnos durante algún tiempo con los mejores estudiantes y los mejores alumnos que tuvo la dictadura militar. Es como los pupilos de Pinochet hoy día. Entonces, de cierta forma nos ha tocado chocar con una muralla o estar chocando con una pared de vidrio, porque a pesar de que nosotros vemos lo que está ocurriendo allá, no somos capaces de poder decirle, o de que el gobierno se convenza de que es necesario hacer un cambio estructural en la educación en Chile. No están abiertos a hacer estos cambios porque están enamorados del mercado y están enamorados del lucro en la educación, o sea, tienen muchos intereses ahí. Sino que pasa porque nosotros queremos que la educación sea un bien para toda la gente y que sea una posibilidad también de surgir, de que la gente que no tenga dinero no tenga que endeudarse para poder entrar a la universidad o un centro de formación técnica o un instituto profesional, sino que nosotros queremos que se abran las oportunidades a la gente que viene de abajo. Pero esas oportunidades no se están abriendo, sino que lo que dice el gobierno, nosotros tenemos créditos para que ellos estudien. Pero nosotros no queremos créditos, nosotros queremos que la educación sea gratuita. Sabemos que no se puede avanzar en la educación gratuita de un golpe, pero sí sabemos que se puede avanzar progresivamente a una educación gratuita. Finalmente la gente que se lleva la mayor cantidad de becas son la gente de la clase alta. Entonces es como un poco loco lo que ocurre en Chile. Yo creo que en algunos países de Europa, como en Noruega, por ejemplo, cuando yo explicaba esto no me entendían, o sea, no podían concebir la idea de que en Chile había que pagar o endeudarse para poder educarse. Entonces eso es como compartir también un poco la experiencia de lo que está ocurriendo allá y que los estudiantes de acá también, a pesar de toda la comodidad que tengan, de que no permitan que les privaticen la educación, porque se está mirando Chile como un modelo a copiar respecto a cuáles son las políticas que se aplican en distintas áreas de la política pública, valga la redundancia, educacional, de salud y una serie de cosas más. Sí, porque justamente de Suecia han ido diputados, personeros del gobierno a ver el modelo que funciona según ellos también en Chile. Chile es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Entonces, eso es como el mensaje que también nosotros damos a la gente, la gente que nos hemos estado juntando en distintos lugares del mundo. Camila también ha hecho muchos viajes. Decir que el modelo chileno es el modelo que no hay que copiar. El modelo chileno es el que no hay que sacar ni siquiera una experiencia buena, porque ha sido totalmente negativa la educación que han impuesto desde la dictadura militar y que la concertación en Chile no ha sido capaz de cambiar. El gobierno de Bachelet, de Frey, de Elwin y de Lago no han sido capaces de cambiar ni siquiera la constitución que viene de la dictadura militar. Entonces, en ese sentido, existe una deuda de la clase política en Chile con el movimiento social. O sea, como lo decimos nosotros, han dado vuelta a la espalda. Y no podemos confiar. Y por eso que la movilización sigue tan fuerte, porque no podemos confiar, porque ya nos han dado vuelta a la espalda en más de una oportunidad. Finalmente, este movimiento estudiantil sigue con esperanza, sigue con una fe inquebrantable de que vamos a poder cambiar las cosas. Creemos que la educación es el primer paso para un cambio dentro del país, no solamente de la institucionalidad de la educación, sino que creemos que el modelo político que existe de participación y democrático está totalmente obsoleto. La gente no tiene derecho a participar, estamos como que la gente elige a alguien pero no participa de la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, nosotros, ese es como el llamado también que se está haciendo desde el movimiento estudiantil y que se ha puesto de cierta forma, por eso se ha levantado tanto y que hoy día
ya más de un año de movilización estudiantil, tenemos un 76% de aprobación en la encuesta, versus que el gobierno y la oposición tienen no alcanzan a tener un 50% de aprobación, las dos sumadas. Entonces eso muestra el nivel de credibilidad que tiene la gente y que ven de cierta forma que esta es la generación que tiene que cambiar la realidad del país. Claro, nosotros creemos que lo vamos a lograr, pero hay muchos obstáculos que hay que saltar, pero hemos estado dispuestos y con la convicción clara de que el horizonte es totalmente posible. La educación es gratuita en Chile desde pre-básica hasta educación secundaria. Ya. Y después ya hay que empezar a pagar y endeudarse. El movimiento como que estalla en el año 2011, pero es parte de una acumulación histórica también de distintos movimientos, de distintas expresiones del movimiento estudiantil desde el año 90 en adelante. O sea, no podemos olvidar, 97 en el contexto de la ley Marco que quería instaurar la concertación, hubo un estudiante muerto en el norte de Chile, Daniel Menco, que fue acribillado por carabineros en un contexto de una lucha estudiantil también. El 2001 con el tema de los estudiantes secundarios cuando estaban peleando por el pase y recién se empezó a poner en cuestión el tema de la educación en Chile, y el 2006 que nace el tema de los secundarios, el 2008 que sigue el tema de los secundarios, donde finalmente el 2011 estalla con una gran movilización social donde se transversaliza la demanda. Ese es el movimiento de los pingüinos, ¿no es cierto? Claro, el movimiento de los pingüinos en 2006. ¿Y por qué terminó el movimiento? Porque lo acallaron, ¿no? Sí, porque ocurrieron situaciones bastante ¿Tú estabas de pingüino en ese tiempo? Yo era dirigente de la Araucanía, era vocero regional de los estudiantes secundarios en mi región y me tocó vivir todo el proceso. Y ocurrieron situaciones bastante oscuras, no sé, dirigentes cooptados por los partidos políticos, negociaciones entre cuatro paredes, entre la oposición y el gobierno, y finalmente da a luz una ley mal parida, como se dice en Chile, que es la Ley General de Educación, que no abarca ni tampoco aborda la problemática de la educación en Chile, por lo tanto por eso se siguen habiendo movilizaciones, y el 2011 por eso estalla de esta forma el movimiento estudiantil. Ustedes han sido también ejemplo en Chile para que movimientos de ciudadanía salgan a protestar por diversas situaciones, por ejemplo como en Aysén, en la Isla de Pascua. Sí, como que yo creo que también como que empieza a existir o se empieza a meter en la cabeza de la gente que no hay que tener miedo. A pesar de todas las fuerzas políticas diferentes que hay dentro de la composición de la orgánica del movimiento estudiantil en Chile, es comunista, anarquista, independiente, regionalista, mapuche, a pesar de todas las diferencias que podamos tener, hemos caminado juntos en un objetivo común, y en ese sentido como que nosotros creemos que estamos creciendo en el sentido de que tenemos que aceptar la ideología del otro y entender que el movimiento en Chile no era un movimiento de izquierda, sino que era un movimiento ciudadano de la gente, un movimiento social. Nosotros componíamos una mínima parte de lo que salía a la calle. La gente salía a la calle y sale a la calle hoy día en Chile porque no tiene dinero para pagar los estudios. Entonces eso es principalmente una de las cosas que se están viviendo en Chile, nosotros vemos que es como no sé de qué forma lo podemos llamar, como que vuelve el espíritu a la gente, es como que vuelve esas ganas y esa esperanza en que sí podemos cambiar las cosas, sí podemos cambiarlas, sí podemos llamar la atención, podemos salir a la calle y golpear la mesa. Entonces yo creo que esas son una de las cosas que hemos estado demostrando no solamente en el discurso, sino que hemos estado demostrando también en el hecho práctico. Como escuché una frase bien cliché, pero que hace sentido muchas veces, como que no somos hijos de la dictadura, sino que somos padres de la democracia que la gente quiere. Entonces, en ese proyecto estamos avanzando nosotros. Creemos que es importante, y es fundamental para el futuro del país que haya una reforma o que haya un cambio en la Constitución, y así una serie de cosas, que los recursos naturales vuelvan a ser de la gente, que la educación vuelva a ser de la gente y para la gente. Y indistintamente, en el sentido de que hay mapuche, hay aymara, hay rapanui, hay campesinos, hay pobres. En ese sentido yo creo que hay que reconocer esa diversidad también, y se puede avanzar en eso, reconociendo nuestras diferencias culturales y entender que lo que nos une finalmente son los objetivos comunes. Dos mensajes. El primer mensaje tiene que ver con lo que dijo Nelson Mandela en una oportunidad, después de estar 30 años en la cárcel, cuando dice que él se opone y combate la supremacía blanca, pero también se opone y combate la supremacía negra.
Yo creo que hay distintos pueblos en el mundo, yo creo que todos podemos convivir y tenemos que integrar de cierta forma nuestras realidades culturales, y lo digo porque soy mapuche. Y estoy en una organización mapuche, mi abuelo es mapuche, entonces convivir y poder intercambiar distintas experiencias de la historia y de la vida. Y el segundo mensaje que puedo dar es como que siga viva la vida, es como un mensaje que hemos estado dando los pueblos indígenas del mundo durante 500 años, de que la vida tiene que seguir viva. Y hay mucha gente que está luchando por eso, y yo creo que los movimientos sociales de América Latina están demostrando eso, de que quieren que la vida siga viva. Yo creo que ese es el mensaje que yo podría dar, de que finalmente eso nos une como ser humano, más allá de yo estar en Chile, de que la gente que está acá, latinos en Suecia, suecos en Suecia, suecos en Chile, no sé, es que está todo tan diverso, entonces eso, yo creo que hay que luchar porque siga viva la vida. Muchas gracias. Nuevamente en el estudio, y ahora sí damos la bienvenida a Estrella Belmar. Ella es del grupo de apoyo al pueblo mapuche en Suecia, Melineuenmapu se llama. Buenas tardes, Estrella, bienvenida a Europa Latina Televisión. Buenas tardes, Judith, muchas gracias por esta invitación. Sí, nosotros soy parte del grupo Melineuenmapu, que en Mapu, o sea, en castellano significa la fuerza de los 4 puntos de la tierra. Qué interesante, eso es en mapuche. Mapudungun, sí. Dime, ¿y con qué fines, qué objetivos se ha conformado el grupo Melineuenmapu? Bueno, nosotros llevamos bastante tiempo trabajando como una red de apoyo solidario solamente, ¿no? Y decidimos de tomar un nombre de acuerdo a los contactos que tenemos con Chile, y donde allá también hay un grupo del mismo nombre, ¿no? Cuyo jefe, digamos, podríamos decir, es Elisa Ventilez, que es nuestro contacto para todos los trabajos y la solidaridad que nosotros podemos hacer hacia Chile. Tú has dicho que el pueblo mapuche necesita de la solidaridad no solamente de los que están en Chile, aquí también. ¿Cuál es la situación en este momento de los mapuches ahí? Sabemos que hay un conflicto, hay una movilización con huelgas. Sí, el conflicto es bastante serio. Hay una militarización, ¿no es cierto?, de las comunidades, donde hay mucha represión, mucha violencia, donde hay gente que es herida, ¿no?, por las arremetidas de la policía, con balines o con balas, depende de lo que utilicen. Luego hay gente que está siendo encarcelada con montajes, ¿no es cierto?, jurídico-policiales, y es el objetivo de nosotros, es ese en este minuto, ayudar en el terreno de la jurisdicción para la defensa de los hermanos mapuches en Chile, y para la atención médica de los que no pueden llegar a las postas ni a los hospitales, o sea, a las postas de emergencia ni a los hospitales, porque son detenidos. Claro, son detenidos. ¿Y cuántos detenidos hay en este momento? En este momento, mapuches presos políticos habrían alrededor de unos 300. ¿Y cuántos piquetes de huelga de hambre hay? Y hoy día hay uno, digamos, que tiene, ¿no es cierto?, aproximadamente 39 días hoy, y otro que se adhirió desde Temuco, ¿ya? Otros presos mapuches que están en las cárceles de Temuco que adhirieron a esta huelga. ¿Qué es lo que piden concretamente los huelguistas ahora? Concretamente ellos tienen 5 puntos, ¿no? 5 puntos. La anulación del juicio de Paulino Levipán y Daniel Levinao, la aplicación del convenio 169, que son los convenios internacionales con los que Chile hizo, ¿no es cierto?, acuerdos, pero que hasta el día de hoy no los ha cumplido. Con las Naciones Unidas. Exacto, Después tenemos el fin de la utilización de testigos protegidos, testigos falsos también, que los protegen a través de ponerle una capucha, ¿no?, para que no sean reconocidos. Luego tenemos el fin de los allanamientos y de la violencia policial y la desmilitarización del territorio.
porque hoy día está militarizado absolutamente. Y luego la otra es que piden la libertad para todos los presos políticos mapuche y la devolución de las tierras a las comunidades, las tierras usurpadas a las comunidades. Esos serían los 5 puntos que están pidiendo los muchachos que ya llevan 39 días en huelga de hambre. Tú has mencionado el convenio 69 de las Naciones Unidas, pero además existe otra ley que ha sido aprobada el 18 de septiembre del año 2008. Las Naciones Unidas reconoce el derecho de los pueblos originarios. En el caso de Ecuador y Bolivia ya han llevado a rango de ley, también en Venezuela, pero Chile no acata y sigue siendo miembro de las Naciones Unidas. Exactamente. Esa es una de las demandas importantes. Sí. Ustedes van a llevar a cabo actividades. ¿Qué tipo de actividades de solidaridad van a llevar a cabo concretamente en Estocolmo? Bueno, concretamente las que hemos llevado ahora, digamos, hasta ahora, porque hemos hecho... Como el 29 de septiembre han hecho una actividad. Claro, hicimos una actividad, pero hemos hecho antes otras actividades, así como almuerzos solidarios para, ¿no es cierto?, para juntar el dinero para la ayuda jurídica en especial. Hemos hecho charlas también, ¿no es cierto?, de charlas con películas donde vamos mostrando la situación del pueblo mapuche y bueno, pensamos acciones hacia las embajadas también, ¿no es cierto?, de protesta, llevando una carta a la embajada también para protestar por las situaciones que se están dando. Y queremos que el trabajo nosotros queremos que este sea un trabajo serio, responsable y muy transparente. ¿Aquí han tomado contacto con otras organizaciones de solidaridad sobre el tema mapuche en especial? Mira, hasta ahora bueno, hasta la actividad que hicimos no habíamos tomado muchos contactos, estábamos tratando de hacer algo nosotros, ¿no? Pero la intención es esa, incluso pedir, hacer alguna actividad ahora para el 12 o bueno, el sábado 13, que es más concreto, ¿no? Con todos los pueblos latinoamericanos que puedan mostrar su cultura, sus bailes, sus trajes. Así es, el 12 de octubre precisamente ibas a mencionar, sí. Antes obligaban a los pueblos a celebrar como el Día de la Raza. Exactamente. Hoy en día, en muchos países que están tratando de consolidar sus independencias, se celebra el Día de los Pueblos Originarios. Están recuperando su dignidad. El de la dignidad, ¿cierto? Y en este caso, ¿van a llevar a cabo alguna actividad en Chile? Los mapuches tienen planificado aquí el 12 de octubre. Lo que se hace, bueno, en Chile siempre se hace una actividad en Santiago, ¿no? En el cerro Santa Lucía, que ellos en aquel tiempo, a la llegada de los españoles, ese cerro se llamaba Huelén. Ahí se hace una actividad, se hace la regativa del Guillatún, se hace toda una ceremonia en toda la Alameda en Santiago. Normalmente lo hacen y creo que los hermanos ahora van a ir hacia las cárceles a hacer también sus actividades. Todo esto tiene que ver con un tributo a la Madre Tierra, también rindiendo exacto. Homenaje a sus presos. Exacto. Sí, más adelante, y antes también les vamos a mostrar cómo celebran, cómo lo han hecho en otros años. Estrella, ustedes dentro de las recaudaciones que van a hacer, ¿se van a concretar o van a estar orientadas a pagar a los abogados, medicinas? Porque no tienen recursos. ¿Y quién les paga a los abogados? La parte jurídica. La parte jurídica, nosotros no pagamos al abogado la defensa jurídica, ¿no? Porque ellos les atienden en forma gratuita. Son de oficio. Pero, sin embargo, les ayudamos, por ejemplo, les ayudamos en el transporte, para que puedan viajar desde Santiago a las cárceles, a las comunidades, con el trámite, ¿no es cierto?, de los escritos que se presentan, que llevan estampillaje, que llevan todo eso, que claro, que vale, eso tiene un precio, un costo. Así es. Entonces, porque ellos los atienden gratis. Y estos abogados serían Lorenzo Morales y Nelson Miranda. Son los dos abogados que atienden, o sea, que ellos defienden gratuitamente a los hermanos, ¿ya? Sí, así es. Algunas veces la falta de recursos ocasiona la retardación de justicia. Y usted, televidente, ya sabe, solo tiene que dirigirse a Melineuen Mapu, se llama el grupo,
que se acaba de formar y que tiene el objetivo de apoyar al pueblo mapuche, principalmente a los más de 300 presos políticos que están en las cárceles de Chile. Estrella, ¿quieres dirigirte a la audiencia, a los televidentes de Europa Latina Televisión? ¿Algo más? ¿Qué puedo decir? Que bueno, que necesitamos, digamos, contar con el apoyo y la ayuda de todos cuando se trata de, por ejemplo, ir a hacer una protesta, una buena protesta frente a la embajada, ¿no es cierto?, para que ellos vean que aquí sabemos todo lo que está pasando, apoyo, digamos, entre nosotros, o sea, unirnos por una causa que es de todos, que no es solamente porque el pueblo es mapuche, todos, digamos, somos miembros de un mismo país y de una misma Latinoamérica. Entonces nosotros necesitamos eso, queremos unir, queremos hacer un trabajo conjunto con todas las organizaciones latinas de aquí y de Europa también. Hay ya contactos, hemos hecho contactos con gente del resto de Europa y vamos a tratar de hacer un trabajo muy unido, muy conjunto. Así es, hay que unir todo el sur. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y bienvenida a Europa Latina Televisión. Centenario, no hay nada que festejar, latinoamericano descorazonado, hijo bastardo de colonias asesinas, 5 siglos. Como todos los 12 de octubre, miles de personas salen a la calle a manifestar el repudio hacia el despojo occidentalista, el lucro capitalista de nuestros territorios, en apoyo a la resistencia de los pueblos originarios y, en este caso, solidarizando con las reivindicaciones políticas del pueblo mapuche. Esta actividad es convocada desde hace casi 20 años por la Melihuitran Mapu, Organización Mapuche Autónoma de Santiago. Siempre está presente el mensaje y discurso de las comunidades mapuche, el que es entregado directamente por sus pulonco, puhuerquén y dirigentes durante el transcurso de la marcha y en el escenario. Un saludo a todos con un amor tan grande, un amor tan fraterno, en especial en general a todos. Muy importante para recordar en este lugar, recordar lo pasado, quiénes éramos, quiénes somos hoy día y quiénes vamos a ser. Y por eso estamos reunidos contando alguna historia, porque historia hay mucho, pero el tiempo es corto para expresarnos de la historia de los abuelos, de la historia de las abuelas, qué pasó en aquellos años, cómo se derrotaron, cómo los transnacionales los corretearon de la noche a la mañana, dijeron que todas las tierras eran de ellos, y hacían 2 días que han llegado. Estamos al frente de una recuperación, alguna recuperación de territorio, y eso cuesta lucha, y eso cuesta pelea, y eso cuesta sangre, y eso cuesta muerte. Tiene un valor tremendo la lucha, tiene un valor tremendo, inmenso la lucha. Matan un mapuche, murió nomás. Muere a otra persona, funcionario, murió un chileno, falló un chileno, y rinden homenaje. Y un mapuche murió, nadie habla, todos guardan en silencio, la autoridad chilena. Todos guardan en silencio, nadie opina por esa muerte, todos guardan en silencio. Esa es la costumbre del Estado chileno. Hoy día, hermano, estamos recuperando, porque si no recuperamos la tierra, estamos a punto de perder. No ser más mapuche y no existir más las comunidades.
sino que ser un errante trasladado de un lugar a otro, detrás de la empresa, ganando una miseria de plata. Porque así es mapuche cuando sale a trabajar en otros lugares. Y hoy mientras recuperemos la tierra, somos autónomos, ganamos el pan en propio trabajo, en las propias manos, tenemos el pan del día. Y no somos obligados de los capitalistas, sino que nosotros somos patrón y obrero en propia tierra. Y por eso nos damos la sangre, por eso nos damos la lucha. Hoy día, hermano, estamos en esa parada. Hoy día hay algunos espacios territoriales recuperados. En la buena y en la mala lo hemos recuperado. Tenemos en mi lugar hay un territorio, 12 años, lo estamos haciendo uso de trabajo, uso de agricultura, para nuestra vida y también para vender al pueblo, no solamente para nosotros. Y de esa manera podemos financiar. Sin territorio no hay financiamiento, sin territorio hay hambre, hay pobreza, hay miseria, hermano. La marcha del 11 de octubre la hemos venido trabajando ya hace un mes, con bastante pega. Hemos salido a hacer difusión en distintos lados, hemos contado con el apoyo de distintos hermanos y hermanas que han solidarizado con nosotros y nos han ayudado a pintar papelógrafos, a pintar los lienzos principales, a confeccionar las gigantografías que disponemos de ese día. Por lo tanto, es un trabajo bastante arduo que desarrollamos durante un plazo determinado de tiempo para llegar bien a la marcha con todas las cosas que eso implica. Y es un trabajo que hacemos sin recursos foráneos, sin recursos ni del gobierno ni nada. Nosotros apelamos a la autogestión, a la autonomía económica como mapuche, porque sabemos que somos capaces de realizar actos de gran envergadura sin la necesidad de andar mendigando nada. Entonces nosotros de alguna manera generamos esos recursos para poder de alguna manera establecer y realizar un acto político, cultural de calidad, donde nuestros hermanos puedan tener una amplificación digna, puedan tener un escenario también donde puedan transmitir su mensaje. Creo que el balance que hemos hecho después de haber finalizado la movilización es un balance positivo. Nosotros quedamos contentos con la gran cantidad de personas que asistió a la marcha. Quedamos contentos porque pudimos poner en el tapete los temas que nosotros habíamos planificado, porque era la libertad de los presos políticos mapuches como demanda, como reivindicación, un espaldarazo, un apoyo, un saludo a los presos mapuches que estuvieron en la huelga de hambre por casi 90 días, y denunciar también la situación de dominación en la que vivimos, la situación de colonialismo en la que vivimos, sobre todo en el contexto del bicentenario. Y creo que esos tres elementos se pudieron transmitir en el transcurso del trayecto de la marcha como también en el acto político, y en ese sentido estoy muy agradecido de toda la gente que nos apoyó. Estamos muy agradecidos de la sociedad civil chilena que también participó y de los múltiples colectivos y organizaciones mapuches que nos acompañaron en este día. Gracias a quien nos ha apoyado y ha hecho posible con las cámaras, Víctor Harvard. También a María Eugenia Valdés, la directora del programa, y buenas tardes. Hasta el próximo programa.